Hay historias que no necesitan palabras para calarte hasta los huesos. Historias donde el amor se esconde detrás del deseo, donde los cuerpos se tocan más de lo que las almas se atreven a mirar. Hoy en Resumen Arcoíris, nos sumergimos en una de las historias más sensuales, intensas y emocionalmente complejas del cine LGBT. La historia de Michelle y Frank en El desconocido del lago. Un lago, un bosque, una comunidad de hombres que buscan encuentros anónimos, y en medio de todo eso, dos figuras que se cruzan, se atraen, se consumen. Y en ese consumo nace algo extraño, indefinido, pero muy real, un vínculo. Este no es un amor de película romántica. No hay flores, no hay promesas. Hay cuerpos que se necesitan. Hay miradas que no pueden soltarse. Hay miedo, deseo, ternura y abandono. Y sobre todo, hay una tensión brutal entre el amor y la muerte. Entre quedarse o huir. Si alguna vez viviste una historia intensa, de esas que no sabes si fueron amor o una forma de destrucción disfrazada, contámela en los comentarios. Este canal está para compartir lo que muchas veces nos callamos. Cada día, Frank llega al lago como si fuera un ritual. Camina despacio, con la toalla al hombro. Mira de reojo, pero con atención. Los árboles lo rodean como un secreto. El agua, quieta, lo invita. Pero lo que realmente lo atrapa son los hombres. Frank no va solo a nadar, va a observar. Es callado, discreto, pero lo ve todo. A veces parece que busca placer, pero otras veces se nota en sus ojos. Está buscando algo más, una conexión, una chispa, una presencia que rompa la rutina. Y un día la ve, o más bien lo ve a él. Michelle, un hombre que no se presenta, no sonríe, no necesita hablar para volverse el centro de todo. Lo mira desde el agua, y en esa mirada hay algo salvaje, pero también hipnótico. Frank queda atrapado. Ese primer cruce no tiene palabras, solo ojos, respiraciones y una promesa silenciosa de algo que va a estallar. ¿Te pasó de enamorarte o sentir un flechazo solo con una mirada? Escribí esa historia. A veces lo más profundo ocurre sin decir una sola palabra. Michelle es distinto a todos. No es el más guapo ni el más joven, pero tiene eso que no se compra ni se aprende: presencia. Cada paso suyo impone, cada gesto suyo provoca. Parece hecho de deseo. Frank lo sigue con los ojos. Se esconde entre los árboles para verlo con otro. Y ahí, en ese voyeurismo lleno de celos prematuros, empieza algo. No solo deseo, sino posesión. Y cuando por fin se cruzan en el bosque, el cuerpo de Michelle se vuelve territorio de exploración. Frank se entrega sin reservas. Es sexo puro, físico, directo. Pero también hay una entrega emocional, un abandono. Haz conmigo lo que quieras. Y Michelle lo hace, lo toma, lo posee, pero no lo desecha. Se queda, le habla, le ofrece cigarrillos, le sonríe apenas. Y en esos pequeños gestos, Frank cree que hay algo más. Cree que tal vez, con suerte, eso que están viviendo pueda transformarse en una historia, una real. Aunque nadie la nombre, los días pasan, pero la rutina se vuelve adicción. Frank va al lago y espera, siempre a la misma hora, como si el sol, el agua y Michelle fueran parte de un hechizo que se repite. Michelle llega, a veces primero, a veces después, pero siempre lo busca. Siempre terminan en el bosque, siempre terminan tocándose. Pero hay algo que cambia, poco a poco. Empiezan a hablar, no mucho. Algunas palabras sueltas, algunas bromas. Michelle es escurridizo, pero Frank insiste. Se le nota la ilusión en los ojos. Quiere más, aunque no lo diga, aunque se conforme con las migajas. Porque a veces, cuando se tiene hambre de amor, uno acepta lo que sea. ¿Te pasó de quedarte en un vínculo donde sentías que dabas más de lo que recibías? Que cualquier gesto chiquito te llenaba aunque sabías que no era suficiente. Te leo abajo, sin juicio. El lago está lleno de silencios. No hay música, no hay diálogos largos. Solo respiraciones, miradas, ramas que crujen. Y en ese contexto, Frank y Michelle
construyen su vínculo. No hablan de amor, no hablan de futuro, pero Frank empieza a sentirlo igual. Lo demuestra en cómo lo mira, en cómo lo espera, en cómo lo defiende ante otros. Y Michelle lo elige, pero nunca termina de entregarse del todo. Siempre está a medio camino, como si amarlo le costara, como si el amor fuera un lujo que no puede permitirse. Aún así, Frank se queda, porque a veces, cuando el deseo se mezcla con la soledad, uno prefiere una mentira compartida que una verdad en soledad. ¿El silencio en una relación puede ser más doloroso que una discusión? ¿Preferís una verdad incómoda o un silencio que no dice nada? Compártelo conmigo. Me interesa tu forma de vivir el amor. En medio de este vínculo caótico con Michelle, aparece alguien más. Henry, solitario, mayor, reflexivo, no busca cuerpos, busca compañía. Y Frank de a poco se abre con él. Le cuenta cosas, lo escucha. Henry es como una pausa, un respiro, una presencia que no exige nada, que simplemente está. Y aunque nunca hay nada sexual entre ellos, la conexión es profunda. Henry le ofrece a Frank algo que Michelle no puede darle: estabilidad, empatía, paz. Pero Frank no puede quedarse con Henry, porque el cuerpo, el corazón, el deseo siguen atados a Michelle. Y a veces el amor no es una elección, es una condena. Frank empieza a notar cosas. Michelle es violento, es oscuro, a veces miente, a veces se borra, pero él igual lo busca, igual lo desea, igual se queda. Es esa clásica contradicción: amar a quien no te cuida, creer que con suficiente amor el otro va a cambiar, que va a quedarse, que va a elegirte. Y Michelle no lo hace. Michelle no puede. Michelle es como una sombra que desaparece cada vez que Frank intenta tocar su corazón. Pero el amor, cuando se vuelve obsesión, ya no tiene lógica. Y Frank, aunque en el fondo lo sabe, no puede soltarlo. ¿Cuándo supiste que era hora de soltar a alguien que no te elegía como vos lo elegías? Cuenta tu historia. A veces leer a otros nos ayuda a entendernos mejor. Los días en el lago se parecen entre sí. El sol cae igual, los cuerpos llegan, se cruzan, se pierden entre los árboles. Pero algo ha cambiado. El aire pesa. Frank lo siente. Michelle también. Aunque no diga nada, el amor, si es que eso era, ya no es una llama. Es una brasa que arde lento, que quema por dentro. Frank se sienta a la orilla del lago y lo ve llegar. Michelle se mete al agua como siempre, pero no lo mira. Sus brazadas son rápidas, distantes, y sin embargo, Frank se levanta. Se mete al agua, lo sigue, se acercan, hablan poco. Michelle dice: ¿por qué seguís viniendo? Frank contesta: no lo sé, me gusta el lugar, me gustás vos. Michelle no responde, solo se sumerge. Y ahí, en ese gesto, Frank entiende que no va a cambiar, que Michelle es y será siempre eso: una presencia inestable, una ausencia que vuelve, una pasión que no da abrigo. Pero igual se queda, porque el deseo se le metió en la piel, porque su cuerpo, aunque le grite que corra, todavía lo busca, lo necesita, lo recuerda incluso cuando no está. Frank ya no está enamorado de Michelle, está atrapado, confundido, dolido, pero adicto. Esa noche, al volver a casa, se lleva su olor en la piel y se duerme con el recuerdo de su tacto, como si eso bastara, como si, soñando, pudiera abrazar lo que en la vida real siempre se le escapa. Si alguna vez sentiste que estabas atado a alguien solo por cómo te hacía sentir físicamente, aunque emocionalmente te destruía, esta parte es para vos. Escríbelo. Nadie te va a juzgar. El lago está más desierto que nunca. Frank llega más tarde de lo usual. El cielo ya se tiñe de rojo. Las sombras caen sobre el agua como un presagio. Hay algo inquietante en el ambiente, una calma demasiado densa. Busca a Michelle, no está. Camina por la orilla, lo llama. Su voz apenas rompe el silencio. Se interna en el bosque, las ramas crujen. Un pájaro vuela, nada más. Michelle no responde. Entonces corre. El corazón le late fuerte. Lo busca desesperado. ¿Y si le pasó algo? ¿Y si está con otro?
Y si se fue, se detiene. Mira al lago, ahora oscuro, vacío. El reflejo de la luna baila en las pequeñas olas. Y ahí, de pie, solo, Frank grita. Grita su nombre. 1, 2, 3 veces. El eco responde. Michelle Number, sus gritos no son solo llamados. Son súplicas. Son confesiones. Son rabia. Son amor acumulado que ya no sabe cómo salir. Pero nadie aparece. Y entonces, en medio de esa oscuridad, entiende. Michelle eligió no volver. O no puede volver. Y esa historia que construyó en su cabeza, esa historia que defendió con todo, nunca existió del todo fuera de él. Solo queda él, el lago, la noche y ese grito final que se pierde en el vacío. Ese momento no tiene música, no tiene efectos, solo el sonido del viento, del agua, del corazón de Frank que late fuerte, como queriendo llenar el vacío que Michelle dejó atrás. Y así termina su historia, no con un adiós, sino con un silencio que lo dice todo. ¿Alguna vez sentiste que tu amor se perdió en alguien que nunca te respondió? Ese grito de Frank somos muchos. Si este final te tocó, suscríbete a Resumen Arcoíris. Seguimos contando historias que merecen ser escuchadas, aunque terminen en silencio. La historia de Michelle y Frank no es de finales felices, pero es una historia real, cruda, humana. Nos muestra que el amor, a veces, no es seguro, no es justo, no es correspondido. Pero también nos recuerda que amar es muchas veces un acto de valentía, que entregarse, aunque sepas que podés salir herido, es profundamente humano. Frank amó a Michelle, a su manera, con todo, aunque le costara la paz, y eso también merece ser contado. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete.